Bueno, muchachos, buenos días, 7:15. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy vamos a Buenos días, trabajar, compañero. vamos a trabajar probabilidad. Vamos a utilizar Excel para poder trabajar probabilidad. Permítanme, yo intento compartir pantalla que no me está dando la opción en este momento. Bueno, permítanme que ya me está pidiendo aquí un cifrado para poder compartir la pantalla. Parece que ya. Bueno, mientras voy aquí ubicando esto, ya les dejé publicado en la plataforma la actividad. Esa actividad se vence en 15 días y tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Y vamos a ver, lo primero, vamos a refrescar un poco los conceptos de probabilidad y los vamos a trabajar en un archivo de Excel, donde vamos a crear una tabla de contingencia de unos datos. Eso es lo primero que debemos hacer siempre, crear la tabla de contingencia, y a partir de esa tabla se van a dar cuenta de lo sencillo que es aplicar los conceptos de probabilidad. Permítanme un momento, yo voy a hacer una cosa. No se vayan a desconectar, por favor, que no sé qué le está pasando a esta sesión.
Mirar si ahora sí. Ahora sí, listo. Bien, muchachos, ahora sí en la pantalla, ¿cierto? Pena con ustedes que le dio por pedir una configuración en mal momento este equipo. Bueno, entonces en la tutoría anterior, nosotros habíamos visto algunos conceptos de probabilidad asociados con la probabilidad. Habíamos visto en esta parte el concepto de probabilidad y sus definiciones asociadas. Espacio muestral, que se define como todo el espacio en donde están los posibles eventos asociados a nuestros datos, a nuestro experimento. La variable aleatoria, que tiene que ver con esa función que recoge todos los resultados. Hemos visto los tipos de eventos, los habíamos clasificado en seguros cuando tiene el 100% de probabilidad de ocurrencia, es decir, es la única opción. Es la única opción. Imposible cuando no tiene posibilidad de que ocurra, la probabilidad es 0. Y posible que tiene opción de salir, no sabemos qué tanta y por eso es que se calcula. Es una probabilidad que se mueve entre 0 y 100%. Y aquí hay un video en esta presentación, yo les voy a compartir por el chat esta presentación interactiva por si la quieren revisar en cualquier momento, les toca que guarden obviamente el link ahora. Aquí hay un video que les va a servir para revisar cómo se elaboran las tablas de contingencia. Permítanme, ya les escribo aquí en el chat antes de que lo olvide. Entonces ahí les envío el enlace de la presentación de... Listo. Presentación de hoy. Para probabilidad de eventos simples, muchachos, nosotros habíamos visto la fórmula, la hemos trabajado hace 15 días, que la probabilidad de un evento simple sale de la división de el número de casos favorables a esa probabilidad que vamos a calcular, dividido en el total del espacio muestral o en el total de eventos de todo el experimento. Entonces esa división siempre nos va a dar valores que se mueven entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque este valor, el numerador, la probabilidad del evento que queremos nosotros, nunca va a ser más grande que el tamaño muestral. A lo sumo serán iguales, pero nunca vamos a tener más opciones que el total. ¿Sí? Yo no puedo decir, es que tengo 200 opciones entre 100. No, pues eso no va a ocurrir. Si son 100, pues lo máximo que llegaría a tener en caso tal de un experimento serían las mismas 100. O no tener ninguna posibilidad, o tener alguna posibilidad, de ahí el número sería 0 punto algo. También tenemos la probabilidad de los eventos compuestos, que es con lo que vamos a trabajar hoy, además de esa probabilidad de eventos simples. La probabilidad de eventos compuestos, muchachos, en la fórmula viene el símbolo de la intersección. Fíjense, en conjuntos aparece el símbolo de la intersección. ¿Eso qué nos está indicando a nosotros? Que el conector lógico en la frase donde nos piden calcular la probabilidad es la I. Es decir, ya no es un solo evento el que queremos relacionar, sino la intersección de los dos a través de la palabra y. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en un dado, al lanzar un dado, que salga 6 y número par? ¿Sí? Entonces, en ese caso, tendríamos la intersección. La I se representa con la intersección, cuando preguntamos con ese conector lógico. También tenemos unos eventos que se llaman mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que un evento o que dos eventos sean mutuamente excluyentes? Eso traduce que esos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo.
Ejemplo, al lanzar una moneda que pues tiene cara o cruz, esos eventos son mutuamente excluyentes porque la moneda o cae cara o cae cruz, ¿sí? No va a caer cara y cruz al mismo tiempo, ¿sí ven? Entonces, por eso se llaman mutuamente excluyentes, también se reconocen como independientes. Y los eventos son independientes por eso. No suceden los dos a la vez. Si sucede uno, no puede suceder el otro. Entonces, en este caso, fíjense que para esa probabilidad ya no viene la intersección, como venía aquí en los eventos compuestos, sino que viene el símbolo de la unión. Y la unión se traduce cuando estamos escribiendo un texto con la O. Entonces aquí sería que caiga cara o caiga sello. ¿Sí ven? Ese es el conector lógico que utilizamos, la O. Porque si decimos que caiga cara y sello, o sea, los dos al mismo tiempo, pues ya sabemos que no va a pasar. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de la intersección, o sea, que ocurran los dos al mismo tiempo, es cero, es nula. Y eso es lo que nos dice la probabilidad de los eventos excluyentes o independientes. ¿Y cómo se calcula esa probabilidad? Hay que calcular la probabilidad de ambos eventos de manera separada y sumarla. ¿Listo? Ahorita vamos a consolidar eso en el ejemplo. También tenemos unos eventos que se llaman mutuamente no excluyentes. Esos eventos son dependientes. ¿Qué significa? Que sí pueden llegar a ocurrir los dos al tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense que se parece mucho a la fórmula anterior de los mutuamente excluyentes, pero se le agrega algo, es la intersección, porque en este caso, como son dependientes, significa que la intersección no es nula, o sea que puede llegar a darse que ocurran los dos al mismo tiempo. Entonces, en la fórmula, a la probabilidad de cada evento se suman y se le resta la de la intersección. Es ejemplo de eso. Cuando estamos al lanzar dos dados, por ejemplo, al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que salga número impar o mayor que 5, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, fíjense que en ese caso pueden haber números impares que sean mayores que 5, pero también hay muchos impares que al mismo tiempo son mayores que 5, es decir, tienen una intersección. No significa que o cae mayor que 5 o cae impar. Puede que ocurran las dos al mismo tiempo, que caiga un número que al mismo tiempo sea impar y sea mayor que 5, o que solo sea impar, o que solo sea mayor que 5, también nos sirve eso. Entonces, por eso hablamos de eventos dependientes, que puede llegar a darse que ocurran los dos al tiempo, y en la fórmula, fíjense que aparece también la probabilidad de la intersección. Con la tabla de contingencia nos vamos a dar cuenta de forma muy sencilla cómo es ese tema de la intersección. Se van a dar cuenta que el cálculo de probabilidades en sí es muy simple. El tema aquí es la interpretación. Probabilidad condicional. La probabilidad condicional viene acompañado cuando preguntamos de una frase que puede ser sabiendo que o dado que. Entonces, fíjense, lo que dice el concepto es calcular la probabilidad de que ocurra un evento A, ¿sí? Un evento del que se nos ocurra como primero, sabiendo que también va a ocurrir otro evento B. ¿Sí? Hay una condicional en nuestra frase. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga par, dado que o sabiendo que es mayor que 7? Entonces, ¿por qué dice condicional? Porque no nos sirve cualquier par, sino que ya conocemos que salió mayor que 7. O sea, no salieron menores que 7, sino mayores. O sea, nos están dando una condición previa. Y para eso, entonces, calculamos la probabilidad de la intersección, calculamos la probabilidad del segundo evento, de ese que ya asumimos que ocurrió, y los dividimos. Y entonces ahí vamos a encontrar esa probabilidad condicional. Y la más larga de todas, Excel hace eso, pero sigue siendo un proceso largo, porque lo vamos a hacer a partir del diagrama de árbol. Fíjense, nada más la fórmula tiene un montón de sumatorias y de productorias, ¿sí? Multiplicaciones y sumatorias. Entonces, Excel nos facilita el trabajo en esa parte, y es un teorema que se llama teorema de Bayes, y es el que nos permite hacer probabilidades a partir de que ha ocurrido un suceso, y deducimos las probabilidades de que ocurra otro. Entonces nos dicen,
de los números pares, ¿sí? Sabiendo que salió números pares o de los números pares, al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que caiga mayor que 7? ¿Sí? Entonces, solo nos interesan, en este caso nuestro objeto de estudio, serían los números pares. Le dan los números impares, la suma de esos 2 dados que de impar no nos interesaría. Entonces, para poder hacer ese descarte y tener en cuenta los elementos que sí nos permiten calcular la probabilidad, se utiliza esta fórmula y en el Excel lo que hacemos es desglosarla, hacerla paso a paso para encontrar los valores y simplemente al final llegamos a deducir la probabilidad, a encontrar el valor. Entonces vamos a pasar a nuestro archivo. Este es el archivo que vamos a trabajar hoy para construir tablas de contingencia. Entonces, para las tablas de contingencia, muchachos, en este caso nos dan una variable, la variable se llama masa, y nos dan aquí unos datos que son los que nos van a permitir desarrollar la tabla de contingencia. Entonces, esa es la masa de 100 personas que trabajan en una empresa. ¿Listo? Entonces dice, la Organización Mundial de la Salud establece los rangos máximos y mínimos de la masa, dado en kilogramos, o sea que estos valores vienen dados en kilogramos, para personas con estaturas entre 1,70 y 1,80. Entonces solo tenemos personas entre 1,70 y 1,80 en este estudio. De manera que se pueda verificar el nivel de obesidad, normalidad o bajo peso de las personas. Para considerar un sujeto con índice de masa corporal normal, es decir, que no esté ni por debajo del peso ni en obesidad, debe estar entre 53.5 y 80.7 kilogramos. ¿Sí? Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Se toman las masas de 100 individuos de una empresa cuyas estaturas están entre 1,70 y 1,80, y entonces lo que vamos a mirar es cómo clasificar a estos individuos de la empresa de acuerdo a su masa. Fíjense que al lado de nuestra variable tenemos dos columnas. Una se llama toma de decisión y la otra se llama concepto. Entonces ya vamos a mirar de qué se trata cada una. Para poder completar esas 2 columnas, vamos a seleccionar el máximo aceptable y el mínimo aceptable. Ojo con esto, el máximo aceptable y el mínimo aceptable no es el máximo y el mínimo de las masas de acá, porque puede que aquí tengamos personas con sobrepeso o con bajo peso, sino lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en el estudio. Entonces, el máximo aceptable para las personas entre 1,70 y 1,80 nos dice que es de 80.7 kilogramos. ¿Sí? Para estar en el rango normal, lo máximo que se puede permitir son 80.7 kilogramos. Y el mínimo aceptable, 53.5 kilogramos. Entonces los escribimos a un lado porque estos 2 datos los vamos a seleccionar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por aquí, a un ladito, vamos a construir una tabla para encontrar, ahora sí, de nuestros 100 datos, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, y ahorita les explico qué es este R sobre 3. Entonces, aquí sí nos interesa solamente la variable masa, o sea, mis datos. Entonces le decimos igual máximo de la variable masa, que ya está guardada aquí. Entonces, nos dice que de los 100 datos, la máxima masa es de 100.8 kilogramos. O sea, que hay una persona o varias personas en estos 100 datos que tienen una masa de 100.8 kilogramos. Para el mínimo, entonces, igual mínimo, fíjense que esto ya lo hemos trabajado con la tabla de frecuencias, el mínimo de la masa de los 100 individuos es de 44.2 kilogramos. El rango, recuerden que el rango es la diferencia, la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces nos está diciendo que nuestros datos tienen un rango de 56.6 kilogramos. Ahora sí, vamos a mirar qué significa este R3. Resulta que volviendo acá a las columnas, cuando decimos toma de decisión, es mirar qué decimos de cada una de estas masas.
¿sí? Entonces, según esto, la masa que esté entre 53.5 y 80.7 kilogramos es la que está en el rango aceptable de masa corporal. Los que estén por encima o por debajo, pues no están en ese rango. Entonces, la toma de decisión va a tener dos opciones. O es aceptable la masa o es no aceptable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hiciéramos este cálculo manual, 58.2, esa sería aceptable porque está entre 53.5 y 80.7. 75.6, esa también sería aceptable, está entre estos dos valores. 82.8, esa no es aceptable porque está por encima del máximo, ¿sí? Pero entonces fíjense, aquí son solo 100 datos y entre más datos sean, pues tomar esa decisión uno por uno es muy harto. Entonces vamos a elaborar aquí que Excel nos tome la decisión utilizando una función que se llama función sí. Y para la función sí vamos a tener en cuenta tanto el máximo aceptable como el mínimo aceptable, que son los que nos definen si finalmente estos datos se aceptan o no se aceptan, ¿sí? Dentro del rango normal. Para el concepto, entonces, justo acá al frente, después de mirar nuestro rango de acá, nuestro rango de datos, entonces el concepto aquí lo vamos a tener en 3 niveles. ¿Por qué en 3 niveles? Porque la OMS define 3 niveles: obesidad, normalidad o bajo peso, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que cuando le demos el concepto, aquí al frente, él nos diga, este valor es un valor medio, ¿sí? Este valor es un valor bajo, ¿sí? Este valor es un valor alto, ¿sí? Con respecto al índice de masa corporal. Eso es lo que nos está indicando, en este caso, nuestra condición. ¿Listo? Lo vamos a definir en 3 rangos: alto, medio y bajo. Por eso aquí dice rango dividido en 3, porque vamos a dividir nuestros 100 datos en 3 partes iguales. Entonces el rango dividido en 3 sería tomar el valor 56.6, que es el rango, dividirlo en 3, porque él nos va a permitir ahorita separar el rango bajo, alto y medio en 3 partes iguales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Le damos, aquí yo tengo ya 3 columnas también listas. Voy a coger el valor mínimo de todos los datos, que es 44.2, y le voy a sumar ese rango dividido en 3. ¿Qué me está dando ese 63.7? Me está diciendo que para el nivel bajo, cuando yo haga el concepto, elabore el concepto, el nivel bajo va a tomar valores entre 44.2 y 63.07, ¿sí? Ahí es un nivel bajo de peso. Para el nivel medio, entonces le voy a dar igual, voy a coger el dato obtenido previamente y le vuelvo a sumar la tercera parte del rango. ¿Por qué le sumo ese valor? Para que sea la amplitud, para que me quede siempre del mismo tamaño. Entonces, al sumarle, me está diciendo que para el nivel medio, los valores se deben mover entre 63.07 y 81.93. Ahí está el nivel medio. Y para el nivel alto, entonces tomamos el valor, el último, el extremo del rango medio, y le sumamos de nuevo el rango. Y fíjense que nos da exactamente el valor del máximo, o sea que quedó bien distribuido, o sea, ahí están todos los datos. Significa que el nivel alto, en cuanto a masa corporal, se mueve entre 81.93 y 100.8 kilogramos. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí, cuando tomemos la decisión, a pesar de que estos son valores, digamos, permitidos, en el concepto nos puede salir que una persona, aún estando por acá, pueda estar en obesidad o en nivel alto o en nivel bajo. ¿Listo? Porque está muy cerca a este máximo aceptable. ¿Sí? De todas formas, debería empezar a cuidarse según la decisión que se tome. Entonces ya tenemos varios datos aquí. Fíjense. Entonces los pasos son definir máximo aceptable, mínimo aceptable, que eso nos lo da la información del problema. Calcular el máximo, el mínimo y el rango. Si vamos a tomar un concepto con 3 decisiones, dividimos en 3. Si aquí el concepto tuviera 5 opciones, dividiríamos en 5 el rango. Y empezamos. Al valor mínimo le sumamos ese valor obtenido del rango, al que dé le volvemos a sumar y al que dé le volvemos a sumar las veces que completen
el valor máximo, ¿sí? Y ahí tenemos los primeros datos importantes para completar aquí nuestras dos columnas. Con esas dos columnas que vamos a hacer después la tabla de contingencia. Entonces, para la toma de conceptos, aquí vamos a utilizar, en estas dos columnas vamos a utilizar una función que se llama función si en Excel. Entonces, para la toma de decisión, recuerden que la toma de decisión va a ser si se acepta o no se acepta. Entonces, le damos función si, ¿listo? Seleccionamos el primer dato de la masa, porque después vamos a arrastrar todo esto. Entonces, el primer dato, entonces, si esa masa, vamos a decir, si es menor que ¿qué valor? Ah, que el mínimo. ¿Por qué que el mínimo? Porque si está por debajo del valor mínimo, entonces yo voy a grabar ese dato porque como tengo ahorita que arrastrar, no quiero que me arrastre por acá, por debajo las columnas, entonces le damos el signo pesos, que quede fijo ese valor. Entonces mire lo que estamos diciendo ahí. Si la masa es más pequeña, es menor que el valor mínimo, entonces aquí en la fórmula le damos punto y coma, abrimos comillas. Como está por debajo del mínimo, entonces mi decisión va a ser no aceptable, ¿sí? Porque ese valor está por debajo del valor mínimo aceptado. Punto y coma. Ahora le vuelvo a dar función si, y entonces vuelvo y tomo el valor de la masa, esta columna de acá, entonces si a 2, y ahora voy a decir que sea menor, fíjense, menor, y ahora va a tomar el máximo, y también lo grabo acá, lo fijo con el signo pesos. Entonces, si este valor de la masa es menor que el máximo aceptable, ya sé que está entre el mínimo y el máximo, entonces en este caso, yo sí le voy a decir aceptable, ¿sí? Porque son los valores que se mueven entre el mínimo y el máximo, esos son los valores aceptables para mí. Cierro comillas, pero fíjense que la fórmula al final dice valor falso, entonces le doy punto y coma. ¿Falso qué sería? En este caso, pues ya tenemos dos opciones, que sea más pequeño que el mínimo, que esté entre el máximo y el mínimo, falta que esté por encima del máximo, y esos también pues se llaman no aceptables. Entonces, al darle acá entre comillas no aceptables, cerramos paréntesis dos veces, porque se abrieron dos veces, le damos enter, y fíjense que él nos arrojó la decisión en el primer dato. Nos dice 58.2, aceptable, tiene razón, está entre estos rangos, y arrastramos hasta el total de nuestros datos, que son 100 en este ejemplo. Listo. Y entonces si miramos de forma aleatoria, aquí, esta parte, por ejemplo, 80.2. 80.2 dice que es aceptable. Claro, él está entre 53.5 y 80.7. Tiene razón. 65.7 también es aceptable. Está entre 53.5 y 80 punto algo. Ahora, aquí tenemos 95.9. 95.9 dice no aceptable porque está por encima del máximo, ¿sí? Se pasa el rango. 52.1 dice no aceptable porque está por debajo del mínimo, ¿sí ven? Entonces aquí ya tenemos para 100 datos, o pudo haber sido para 200, para 500, para cualquier cantidad de datos, nuestra decisión. Entonces aquí tenemos ya construida la decisión. Ahora para el concepto. En el concepto vamos a tener, recuerden que son tres valores, alto, medio, bajo, o le podemos poner bajo peso, normalidad y obesidad. Vamos a trabajarlo esta vez con bajo, medio y alto. Le vamos a decir igual, función si, pero para el concepto nos vamos a basar en estos valores, el máximo, el mínimo y el rango dividido en 3. ¿Por qué? Porque vamos a tomar estos datos y esos datos son los que vamos a ubicar nosotros en ese rango. Entonces, le vamos a decir función si. De nuevo tomamos el valor de la masa. Y le voy a decir lo siguiente. Si es menor o igual, aquí sí le damos menor o igual, no estrictamente menor, por una razón. Resulta que este extremo sí lo puede tomar. Entonces yo voy a coger este valor, lo voy a fijar. Cada vez que yo tenga que arrastrar algo, entonces es bueno fijar para que no me dañe el cálculo. Entonces lo que estoy diciendo es que si esta masa es menor o igual que 63.07,
Entonces, ahí en el punto y coma, la decisión que tomo es que está en nivel bajo de peso. ¿Por qué? Pues porque está en el rango de las 3 categorías, está en la menor, en la de rango bajo. Punto y coma, vuelvo a darle la función sí, vuelvo a seleccionar aquí el dato, pero ahora le voy a decir menor o igual, y voy a tomar este siguiente dato. ¿Qué pasa si es menor o igual, fijo ese dato, que 81.93? Ah, pues ya sabemos que está entre 63.07 y 81.93. Este dato, si el dato cae en ese rango, entonces le vamos a decir que su concepto es que está en un nivel medio. Entonces, entre comillas, ponemos nivel medio. Punto y coma, y entonces fíjense que ya tenemos categoría bajo, categoría medio, y aquí donde dice valor si falso es aquel que sea, no sea ni bajo ni medio. Esa categoría la vamos a llamar alto. Entonces, entre comillas, nivel alto, cerramos comillas, cerramos paréntesis 2 veces, y ya nos dio el concepto. En este caso, el concepto es bajo para el primer dato. ¿Sí? Él está, fíjense que 58.2 es nivel bajo. ¿Por qué? Porque está entre el mínimo y este primer valor 6307. Si miramos, por ejemplo, ahorita el 82.8, ese va a ser más grande que el 81.93, debería estar en nivel alto. Vamos a ver qué nos arroja la decisión cuando arrastramos. Nivel alto. Entonces él toma la decisión a partir de lo que nosotros le digamos, utilizando Excel. Y esto, cuando estamos trabajando con muchos datos, pues es valioso porque es lo más difícil. Imagínense este conteo manual y esta categorización manual, pues sería demasiado, demasiado aburridora. Entonces, ya tenemos todo el análisis de nuestros datos. Ahora lo que vamos a hacer es la tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es una tabla de doble entrada. Y en esa tabla van a haber números, ¿sí? Va a ser un conteo de qué cosa. Ah, pues mire, él va a coger y va a contar las masas y nos va a relacionar cuántas son aceptables medias, cuántas son aceptables bajas, cuántas son aceptables altas, pero también va a coger los no aceptables y va a decir cuántos son no aceptables medios, cuántos son no aceptables bajos, cuántos son no aceptables altos. ¿Sí ven? Entonces, es una tabla de doble entrada y con eso vamos a empezar a calcular probabilidades de forma sencillísima. Créanme que es muy sencillo ya el cálculo de probabilidades porque con Excel lo único que hacemos nosotros es seleccionar las filas y hacer las operaciones que nos diga la fórmula, nada más. Y obviamente pues interpretar la información al final. Entonces, para poder hacer la tabla de contingencia, me voy a ubicar en una celda que esté vacía, ¿listo? Que no tenga celda combinada, una celda vacía. Vamos a ver si esta celda está vacía, si yo no le he hecho ningún cambio. Excel me lo informa en cualquier momento. Vengo donde dice insertar y le voy a dar acá donde dice tablas. Y vamos a buscar tablas dinámicas, ¿listo? Tablas dinámicas. Ustedes dirán, no salió nada. Sí, no ha salido la tabla porque me pide unos datos. Entonces, tabla o rango, mire, me pide seleccionar el rango. Y en el rango vamos a venir aquí a donde dice masa, toma de decisión y concepto con todo y título. Y vamos a seleccionar todos los datos. Enter. Y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Nada. Fíjense que en la celda que seleccioné me dice tabla dinámica, pero pues no la he hecho. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle aquí algunos elementos. Entonces, recuerden que las tablas dinámicas tienen filas, que son así horizontales, columnas, que son verticales, y entonces por eso aquí me dice filas y columnas, ¿sí ven? Entonces yo debo ubicar en dónde van las filas, en dónde van las columnas. Entonces, por ejemplo, yo soy libre de ubicar acá concepto y toma de decisión donde quiera. Yo voy a poner concepto, voy a poner toma de decisión. Fíjense que ya me tienen las filas, concepto que es alto, medio, bajo, y en la columna aceptable, no aceptable. Yo lo pude haber hecho al revés. Yo pude haber hecho concepto aquí, a ver si me la deja quitar, listo.
y toma de decisión aquí. Y miren que cambia el orden. Ahora aceptable, no aceptable en las filas, alto, medio, bajo en las columnas. No hay ningún problema, ¿sí? Como prefieran. Igual la lectura de los datos no tiene lío. Y aquí donde dice valores, le voy a decir, en este caso, aquí ya tenemos cuenta de concepto, ¿sí? Este valor de cuenta de concepto lo voy a asociar con las columnas. ¿Listo? Fíjense, ahí ya quedó. Y entonces, en este caso, le doy cerrar. Listo, voy a mover una cosa aquí un momento. Voy a poner aquí toma de decisión. Miren lo que pasa. ¿Sí ven que ya me dieron los datos? Ahí ya obtuvimos nuestros datos. Listo. Entonces, fin del asunto aquí. Tenemos nuestra tabla de contingencia. Nos está dando todos los datos posibles. Y esto es una ventaja grandísima. ¿Por qué? Porque mire, aquí ya tenemos una lectura muy chévere y muy rápida de hacer de los datos. Me está diciendo que de esos 100 datos, miren que aquí donde dice totales generales, tanto en filas como en columnas, nos da 100, uno se fija en eso. Si da menos de 100 o más de 100, pues grave, la embarramos, entonces nos toca mirar a ver qué pasó. Pero aquí nos está dando que sí nos dio 100, todo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ah, pues muy sencillo. Vamos a hacer una lectura primero antes de calcular probabilidades. Me está diciendo que de los 100 datos, en los aceptables, los de nivel aceptable, en total son 65, ¿sí? Son 65 aceptables de todos estos datos que tienen más aceptable. Que de esos 65 aceptables, no hay ninguno en nivel alto, ¿sí ven que la casilla aparece en 0? Entonces, en blanco es 0. Que hay 18 aceptables en nivel bajo y hay 18 aceptables en nivel medio. Con respecto a los no aceptables, me está diciendo que hay 35 aceptables, y tiene sentido, pues, porque si no son aceptables, son no aceptables, y 65 más 35 da 100. Que de esos no aceptables, hay 23 no aceptables en nivel altos, de esos 35, hay 12 aceptables de esos 35 no aceptables en nivel bajo, y hay 0 personas no aceptables en nivel medio. ¿Sí? Los de nivel medio, todos se aceptan, es lo que nos está diciendo. Y entonces también podemos hacer la lectura a través de las columnas para nivel alto. Para nivel alto tenemos que hay 23 personas en nivel de alto peso. Ninguno de esos de alto peso es aceptable y todos los 23 son no aceptables. O sea, están en riesgo. Para el nivel bajo me está diciendo la tabla de contingencia que hay 18 que son aceptables y que hay 12 que están en nivel no aceptable. Es decir, que estos 12 deben estar en bajo peso, ¿sí? Muy bajo peso, demasiado, para que estén por debajo de lo que dice la OMS. Y en nivel medio, entonces hay 47 aceptables en nivel medio y no hay ninguno no aceptable en nivel medio. O sea, todos los de nivel medio son aceptables. Y si sumamos aquí alto, medio y bajo, alto, bajo y medio, está en este orden, entonces fíjense que nos da 23 más 30 más 47, nos da los 100 datos. Y ahí tenemos nuestra tabla de contingencia. Ahora bien, muchachos, resulta que aquí, fíjense que no hay dato, ¿sí ve? No hay dato. Y mire lo que me pasó aquí, me envió por allá a otra hoja, ¿sí ven? Cuando le di clic, o sea, él no me deja modificar, la tabla de contingencia. Y si yo quiero seleccionar una celda vacía, pues es difícil. Entonces, ¿cuál es la sugerencia y qué es lo que deben hacer realmente? Más que sugerencia, ¿qué es lo que deben hacer? Vamos a seleccionar nuestra tabla de contingencia, le vamos a dar copiar, vamos a ver si la deja copiar y pegar sin que sea tabla de contingencia. Voy a intentar mirar si me deja. Listo. Y entonces fíjense que al copiar y pegar, yo aquí puedo rellenar estos espacios con 0. Lo que no me estaba dejando hacer aquí, ¿sí ven? En la tabla de contingencia que bota el Excel,
no me deja rellenar espacios. Entonces yo la copio, la pego y pongo los ceros. Esta tabla la voy a replicar y lo que ustedes van a hacer en la plantilla de los ejercicios, la van a copiar y la van a pegar en cada una de las pestañas, pues para que puedan ver los datos y de ahí calcular las probabilidades. Entonces, yo voy a copiar de nuevo. Esto lo voy a tener aquí listo, en esta tablita, para poderla copiar en las demás. Y en esta primera hoja, fíjense que nos están pidiendo un evento imposible. Entonces, analizando los datos, muchachos, ¿qué evento sería imposible en esa tabla de contingencia? ¿Cuál consideran ustedes ahí que es un evento imposible? Un evento imposible es que su probabilidad de ocurrencia es 0. ¿Cuál creen ustedes? Miren la tabla, me dicen cuál sería imposible. Muchachos. ¿Cuál sería un evento imposible ahí, muchachos? ¿No están? ¿Se fueron? Aquí están conectados. Bueno, listo. Como no quieren participar, yo sigo. Un evento imposible, muchachos, donde vean un 0 acá en la tabla. Entonces, ¿qué va a ser imposible en este caso? Encontrar un nivel medio, una masa de nivel medio no aceptable. Entonces yo lo escribo acá. La probabilidad de encontrar un nivel, una masa de nivel medio no aceptable. ¿Por qué? Porque su probabilidad sería 0 entre 100 y 0 dividido en 100 da 0. Entonces ahí tenemos nuestro evento imposible. Ustedes van a tener que reconstruir varios eventos imposibles en el ejercicio del taller. Entonces, pero como no participaron, entonces porque está todo en orden. Entonces yo sigo. Vamos a empezar entonces con la probabilidad de eventos simples. Para la probabilidad de eventos simples, entonces vamos a mirar la tabla y recuerden que la fórmula, miren, la probabilidad de un evento simple es la probabilidad del evento que elijamos dividido en el total de datos. Entonces, va a ser muy sencillo. Yo voy a poner un evento simple aquí, en esta casilla. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una masa aceptable? Este es un evento simple. Entonces, la probabilidad de obtener una masa aceptable, pues aceptables son, vengo acá a la fila de aceptables y sé que en total son 65. Ese sería el total de eventos propios del que estoy buscando. Y lo divido en el total de eventos, que en este caso es el total de datos, entonces lo divido entre 100. Entonces es muy simple porque yo le digo a la función en Excel igual 65 dividido en 100, listo, y me da 0.65, y aquí al lado yo ya tengo una fila en donde la tengo asociada a porcentaje que representa el 65%. Entonces la conclusión es que la probabilidad de obtener una masa aceptable de acá de los 100 datos es del 65%. Entonces es muy sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una masa alta? Ustedes me dirán, ¿cuál es la probabilidad de obtener una masa alta? 23 dividido entre 100.
Muy bien, entonces igual, ¿cierto? Para poner en Excel, ponemos el igual, altos, en total son 23, y los dividimos en los 100 datos. Fíjense que para eso construimos la tabla de contingencia, simplemente para seleccionar. Y eso nos da 0.23, o sea que la probabilidad de obtener una masa alta de esos 100 datos de manera aleatoria es del 23%. Y así se calculan los eventos simples. Un evento simple es así, sencillo, el total sobre el total de ocurrencia, de frecuencia de ocurrencia del evento que estoy preguntando sobre el total de datos o el total del espacio muestral. Y ya Excel hace la división, Excel lo ajusta a porcentaje cuando nosotros le damos aquí al lado en la casilla de porcentajes. Para la compuesta, recuerden que para la fórmula nos habla de la intersección y la intersección a nosotros nos está hablando de la I. Entonces voy a volver a copiar acá. Permítanme, yo copio de una vez en todas las pestañas la tabla para no tener que repetir el proceso en cada una de ellas. La voy a dejar ya lista aquí. Y va a ser más rápido todo. Listo. Entonces, ahora, para la probabilidad de eventos compuestos, decíamos que va la I y ya no vamos a hablar únicamente de un evento simple, sino de dos eventos simples. Y antes decíamos solo aceptable. Probabilidad de que sea aceptable, probabilidad de que sea alto, probabilidad de que sea bajo. Listo. Pero cuando decimos eventos compuestos, fíjense en este ejemplo, obtener una masa aceptable y de nivel medio. ¿Sí? Las dos al tiempo, aceptable y de nivel medio. Recuerden que la I son las dos al tiempo y la O nos da a escoger una de las dos. ¿Sí? Entonces la I, que es la intersección, como hablábamos hace 15 días que preguntaba, cuando hablamos de carne y pollo, es que en ambos, o sea, en ese plato van las dos cosas, y si me dicen carne o pollo, es que me dan a elegir uno de los dos, no los dos a la vez. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de obtener una masa aceptable y de nivel medio? Entonces es muy sencillo de comprobar. Venimos aquí a donde están los aceptables, y en la tabla de contingencia busco aceptables y nivel medio únicamente. O sea, no me interesa todos los aceptables, sino los aceptables de nivel medio. Y donde se cruzan en la tabla, esa es la intersección. Es el A intersección B. Entonces, aceptables y de nivel medio son 47, ¿entre cuántos? En este caso, entre 100. Entonces, la probabilidad sería igual a 47 sobre 100, que nos da 0.47, es decir, el 47% de probabilidad de seleccionar de manera aleatoria una masa aceptable y de nivel medio. ¿Sí ven? Ahora, ustedes me dirán cómo sería la probabilidad de obtener una masa alta y no aceptable. Entonces, alta y no aceptable. 23 entre 100. 23 alta y no aceptable son 23 de estos 100. Entonces, muy bien, aquí le damos igual 23 dividido en 100. Fíjense que no estamos escribiendo un solo dato porque la tabla los tiene todos. Y nos da también un 23%. O sea, la probabilidad de obtener una masa alta y no aceptable. La probabilidad de obtener una masa media no aceptable. Ah, miren, eso es un evento imposible. 0 entre 100. Esa sería la intersección. No hay intersección. O sea, entre los medios y los no aceptables, no hay nada que hacer. Ellos no se van a dar el tiempo. Si sale de no aceptable, no va a ser de nivel medio. Si sale de nivel medio, no va a ser no aceptable por las condiciones. Entonces, así es que se calculan los eventos compuestos. Fíjense que el evento compuesto es la intersección entre filas y columnas dividido en el total, de acuerdo a lo que nos pregunten. Ahora, para los eventos excluyentes, mutuamente excluyentes, o los eventos independientes, recuerden que los eventos independientes son esos que no pueden ocurrir a la vez, ¿sí? Que no pueden ocurrir a la vez. Entonces, yo no puedo hablar, por ejemplo,
que ocurra a la vez alto, bajo, medio. ¿Sí ven? O es alto, o sea, si yo selecciono de manera aleatoria una masa de esos 100 datos, no va a ser, ay, cayó alto y medio al tiempo. No, o es alto, o es bajo, o es medio. O sea que estos tres niveles de las columnas son excluyentes. ¿Sí? Yo no puedo decir, que sea aceptable y no aceptable a la vez. Pues no va a pasar tampoco. ¿Sí? Por eso lo categorizamos en dos. O es aceptable o es no aceptable. Entonces, ser aceptable o no aceptable también es un evento mutuamente excluyente. Entonces vamos a empezar aquí con esta probabilidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una masa alta o baja? ¿Sí? Alta o baja. Solo esas dos opciones. Entonces sabemos que son excluyentes porque no va a caer alto y bajo a la vez. ¿Sí? Nadie es alto y bajo a la vez en nivel de masa. Entonces para eso, lo que hacemos es calcular la probabilidad de cada uno de esos eventos. Fíjense que como nos dijeron, la O es la unión. Entonces, la probabilidad de A. La probabilidad de A es el primer evento, el que está antes de la O. Entonces, el primer evento es seleccionar una masa alta. Y la masa alta, entonces acá miramos, en total son 23 de 100. Entonces decimos igual 23 dividido en 100. Y tenemos que es de 0.23 la probabilidad únicamente de que salga alta. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de B? B es que sean bajos. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que salga bajo? Nada más. 30 entre 100. 30 entre 100, muy bien. Entonces aquí hicimos igual 30 dividido en 100. Le damos Enter. Pero para la probabilidad de los mutuamente excluyentes, como nos preguntan o baja, alta o baja, entonces miren lo que dice la fórmula. Después de haber calculado las probabilidades de cada uno por aparte, las sumamos. Entonces aquí en esta casilla seleccionamos la probabilidad de A más la probabilidad de B y nos da 0,53, o sea que el 53% es la probabilidad de que al seleccionar de manera aleatoria una de esas masas salga alta o baja. ¿Por qué es el 53? Porque es que el otro 47, fíjense, son nivel medio, pero esos no los estábamos trabajando acá. Desde ahí es de donde sale. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una masa media o baja? Entonces, aquí, para la probabilidad de A, ¿cuál sería, muchachos? Según ese evento. 47 entre 100. Sí, 47 entre 100 porque el primer evento es que sea medio, ¿cierto? Entonces, 47 entre 100. Recuerden que estamos dividiendo entre 100 porque es el total de datos. Si fueran 200 elementos, estaríamos dividiendo en 200, ¿no? ¿La probabilidad de B cuál es? 30 entre 100. 30 entre 100 porque estamos hablando de los de nivel bajo. Muy bien. Entonces, 30 entre 100. ¿Y ahora qué hacemos con esos dos valores? Se suman. Se suman. Listo. Entonces, igual 0,47 más 0,3. Tenemos un 77% de probabilidad de ocurrencia que salga, seleccionemos una masa baja o media o baja. Esas son las probabilidades de eventos, recuerden, mutuamente excluyentes o independientes, que no ocurren las dos cosas al tiempo. Para los que son dependientes o mutuamente no excluyentes, fíjense, no sé por qué la fórmula aquí no la deja ver. La vamos a mirar acá en la presentación para que la tengan en cuenta. Fíjense que la fórmula se parece a la de los mutuamente excluyentes, pero hay que restarle, o sea, hacemos lo mismo, probabilidad de A más probabilidad de B, pero hay que calcular la de la intersección para restarla. Entonces, por eso es que ustedes ven aquí, en mi primer ejemplo, que además de probabilidad de A y de B, tenemos la probabilidad de la intersección. Entonces, para el primer ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una masa aceptable o de nivel bajo? ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí puede darse, no es como antes que
es que si sale aceptable no es de nivel bajo. No, eso no es cierto, porque hay algunas masas aceptables que también están en nivel bajo, o sea que son dependientes, pueden darse las dos cosas a la vez. Y en ese orden de ideas, empezamos de la misma forma que la anterior. La probabilidad del evento A. Aquí vamos a mirar solamente las que sean aceptables. Entonces, aceptables son 65 de 100. Entonces, igual 65 de 100. Le damos Enter. Probabilidad de B. Estas es solo que sean de nivel bajo. Entonces, vengo aquí a la columna de nivel bajo, que son 30 entre 100. Entonces, vuelvo y hago la fórmula. 30. Ven que es muy sencillo calcular una probabilidad. Es seleccionar dos datos y dividirlos. Y ahora la intersección de los dos, es decir, aceptable y bajo. Entonces vengo acá donde están los aceptables, los cruzo con los bajos y me da que son 18 de 100. Igual 18 de 100 datos. Y ahí tengo las tres probabilidades. Ahora aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Sumar la probabilidad de A con la probabilidad de B y restarle la probabilidad de la intersección de ambas. Entonces sería 0.65 más 0.3 menos 0.18, que nos da 0.77 y corresponde al 77% de probabilidad. Esa es la probabilidad de obtener una masa aceptable o de nivel bajo. Tenemos un 77% de probabilidad, que eso a ojo pues no sale. Así que no diga, sí, eso es como el 77. No, no es cierto, eso uno tiene que hacer estos cálculos porque no se ve tan sencillo. Ahora vamos a hacer la probabilidad de obtener una masa baja o no aceptable. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál sería la probabilidad del evento A? 30 entre 100. Muy bien, 30 entre 100, bajos. Ahora la probabilidad de B, 35 entre 100. 35 entre 100, que son los no aceptables, que es el segundo evento. 35 entre 100. Listo. Y la intersección, la probabilidad de la intersección, 12. 12, mírenla aquí, entonces no aceptable y bajo son 12. Sería igual a 12 entre 100. Listo. Ya tenemos las tres probabilidades y ahora vamos a sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B y a restarle la probabilidad de la intersección. Y tenemos un 53% de probabilidad de que ocurra ese evento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ahora vamos con la probabilidad condicional. Condicional. O condicional. A ver si aquí sí sale la fórmula. Bueno, tampoco está saliendo esta fórmula, no sé por qué. Es una imagen igual a las demás. La probabilidad condicionada es una división de estos dos elementos, ¿sí? Entonces, si venimos aquí a la presentación que les compartí, fíjense que siempre vamos a dividir la probabilidad de la intersección en la probabilidad del segundo evento, no del primero, sino del segundo, porque el segundo es el que me dicen sabiendo que, ¿sí? El dado que ese es el que estamos asumiendo que ocurre. Entonces, en este caso tenemos, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una masa aceptable? Fíjense la palabra sabiendo que, ¿sí? Aquí ya no es la I, la O, sino dado que, sabiendo que es baja. Entonces, lo que hacemos primero es calcular la probabilidad de la intersección.
Entonces, ¿la intersección de quién? De los dos eventos que nos digan. Aceptable y bajo. Aceptable y bajo son 18 entre 100. Entonces, aquí sería igual 18 entre 100 datos. Nos da la probabilidad 0.18, la de la intersección. Y ahora la de B. La de B es la probabilidad de quién, de qué evento. En este caso, ¿cuál sería la probabilidad de B? No el número, sino de qué evento nos están diciendo. Baja. Baja, muy bien. El último evento, ¿sí? Después de que diga dado que o sabiendo que, esa es la probabilidad que queremos. Entonces, la probabilidad de que sea baja. Que en este caso sería ¿cuánto? La probabilidad de que sea baja. 30. 30 entre 100. Entre 100 datos. Listo. Ahí ya tenemos las dos probabilidades. Pero como es condicionada, no basta con calcularlos así, sino que las vamos a dividir. Entonces, la probabilidad de la intersección dividido en la probabilidad del segundo evento. Le damos Enter. ¿Qué pasó? Listo. Y nos da 0.6, o sea que el 60% de probabilidad tenemos que de seleccionar una masa aceptable sabiendo que es baja. ¿Sí? Ya dado que es baja, la probabilidad de que sea aceptable es del 60%. Ahora vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una masa baja sabiendo que es no aceptable? Entonces, ¿cuál es la primera probabilidad que debemos calcular? 12 entre 100. 12 entre 100, que es la de la intersección entre bajo y no aceptable. Listo. Entonces aquí está. 12 entre 100. Y ahora la probabilidad de B. ¿Cuál sería esa probabilidad de B? 35 entre 100. 35 entre 100, que son los no aceptables. Muy bien. 35 entre 100. Listo. ¿Y ahora qué hacemos con esos datos? Se dividen. Se divide el de la intersección, la probabilidad de la intersección, en la probabilidad del evento B. Y ahí tenemos nuestra probabilidad, 34.3 aproximadamente. Es la probabilidad de seleccionar una masa baja sabiendo que es no aceptable. Miren, ahora sí ya apareció la fórmula ahí en la plantilla para que la tengan en cuenta. Esto es sumamente sencillo. Bueno, listo. Entonces ahora vamos con el teorema de Bayes. Fíjense que el teorema de Bayes, miren todo lo que hay que hacer, que es el diagrama de árbol. Lo que pasa es que cuando uno hace el diagrama de árbol puede responder todos los diagramas, todas las preguntas asociadas al diagrama de Bayes. ¿Sí? Miren cómo es una aplicación de ese teorema. De los aceptables, ¿sí ven? O sea, ya no me están preguntando por los 100 datos, sino únicamente, en este caso, de los aceptables. Podrían preguntarme de los no aceptables, o de los bajos, ¿sí? O de los medios, o de los altos, ¿sí? O sea, solo de esos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel medio? En este caso, de los aceptables, ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel medio? Pero no podemos decir, sí, eso es 47 entre 100 y ya. No, porque no es la intersección, ¿sí? Que sean aceptables y medios, o aceptables o medios, sino que de los aceptables, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una masa de nivel medio? Entonces, para eso necesitamos hacer una serie de cálculos que van a ser muy sencillos. ¿Listo? Cada una de estas flechitas de acá son muy sencillas de calcular. Aquí ya se ven las flechitas que no aparecían. En este caso, vamos a calcular las probabilidades totales y si observan ustedes, aquí tenemos nosotros, tenemos 3 filas acá, 3 celdas. Esas filas van a pertenecer a
estos niveles, que son alto, va a poner medio, y va a poner bajo. ¿Listo? Se llama diagrama de árbol. Se van saliendo las ramitas. Entonces, probabilidad total de cada uno de estos. Entonces, la primera sí es muy sencilla, porque estamos diciendo la probabilidad total de que sea alto. Entonces, la vamos a escribir acá. Entonces, la probabilidad total de que sea alto son 23 entre 100. Y nos da 0,23. Entonces, por ese lado, ustedes pues ya sabían que era esa. Ya lo hemos calculado. Son eventos simples que estamos haciendo aquí. Probabilidad de que sea medio. Entonces, igual, entonces cogemos todos los valores medios, que son 47, los dividimos entre 100, y nos da 0,47. Y la probabilidad de que sea bajo, entonces, 30 entre 100, nos da 0,3. Si sumamos esto, todas estas tres probabilidades nos da 1, representa el 100%. ¿Por qué? Pues porque tenemos las tres categorías, alto, medio y bajo. Hasta aquí, digamos que no es nada nuevo. Aquí es donde empieza a ampliarse nuestro espectro de probabilidades. ¿Por qué? Porque a cada uno de ellos, resulta que en los altos, yo quiero saber la probabilidad de los altos aceptables y de los altos no aceptables. ¿Sí ven? Porque cada uno de ellos tiene relación con lo aceptable y lo no aceptable. Lo mismo para los medios. Medios aceptables, medios no aceptables. Lo mismo para los bajos. Medios aceptables, bajos aceptables, perdón, bajos no aceptables. Entonces, ¿cómo sale eso? Esa probabilidad, fíjense cómo va a salir de sencilla. Voy a borrar acá estas casillas para que las hagamos todas. Y las completemos con toditas acá. Listo, entonces voy a venir a la tabla y aquí digo, aceptables, pero de nivel alto. Ojo que aquí es el cambio. Aceptables de nivel alto, entonces le doy igual. Aceptables de nivel alto son 0, pero no entre 100, porque no estoy hablando todos los 100, sino del total de altos. Entonces 0 de 23. ¿Sí ven? Por eso es una probabilidad condicional, que la condición es que ya tengan que haber sido altos. ¿Sí? Proviene que sean altos. Entonces tenemos 0%. Sí, miren que no hay altos y aceptables. 0%. Altos y no aceptables. Entonces le damos igual y sería 23. ¿De cuántos? De 23. Nos da 1. Y tiene sentido. Pues porque si no hay aceptables, si es 0 inaceptables, pues solo hay 1, ¿sí? En cuanto a probabilidad de los no aceptables. 0%, 100%. Ahora para nivel medio, vamos a hacer lo mismo. Nivel medio y aceptables. Entonces, nivel medio y aceptables serían 47. ¿De cuántos? También de 47. Aquí nos da 1. Ahora, nivel medio no aceptable, pues nos tendría que dar 0. ¿Por qué? Pues porque son, nivel medio no aceptable son 0 entre 47. Listo. Y aquí al sumar estos dos, y al sumar estos dos, pues nos tiene que dar 1. ¿Sí? No nos puede dar más del 1 en las probabilidades aquí de cada uno de esos eventos. Estaríamos diciendo que las condiciones nos dan más del 100% y no tiene sentido. Ahora para nivel bajo. Entonces bajo y no aceptable. Entonces bajo y aceptable sería 18 entre 30. ¿Sí? Entonces 18 son 18 aceptables de 30 casos de nivel bajo. Sería 0,6. Y ahora los no aceptables, entonces serían bajos no aceptables, 12 entre 30. Y nos da 0,4. Si sumamos 0,6 y 0,4, también nos da 1. Ahora vamos a mirar la probabilidad conjunta. Ustedes dirán, ¿y por qué se está haciendo todo eso? Porque si observan la fórmula, miren que hay que multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad condicionada, ¿sí ve? Entonces, por eso, estamos haciendo, en las ramitas, estamos haciendo esas operaciones de forma más sencilla y vamos a tener todas las opciones que nos puedan preguntar a través del teorema de Bayes. A borrar todo acá.
La probabilidad conjunta, entonces esta es más sencilla todavía, porque la probabilidad conjunta es la multiplicación de cada ramita. Entonces fíjense, aquí la ramita empieza en 0,23 y la multiplicamos por 0. Entonces sería 0,23 multiplicado por 0 y ahí tenemos nuestra ramita. Listo. Ahora, la segunda ramita aquí viene ¿de dónde? De multiplicar esto con 0,23. Entonces sería 0,23 multiplicado por 1, y ahí tenemos 0,23. Ahora, para este espacio de aquí, ¿qué es la probabilidad conjunta de cuál? Mire, pues uno lee acá la probabilidad conjunta de los aceptables, que vienen sabiendo que son de nivel medio. Entonces, igual 0,47 por 1, nos da 0,47. Ahora multiplicamos aquí 0,47 por 0, pues nos va a dar 0. Aquí es, sabiendo que son bajos, ¿sí? De los bajos, ¿cuántos son aceptables? Entonces la probabilidad conjunta sería 0,3 por 0,6. Aquí tenemos el 0,18. Y aquí sería de los bajos, ¿cuántos? ¿Cuál es la probabilidad de que sean no aceptables? 0,12. Y ahí tenemos nuestra probabilidad conjunta. Todavía no hemos hecho el teorema de Bayes. ¿Sí? El teorema de Bayes todavía no lo hemos hecho. Para poder hacer el teorema de Bayes, entonces me voy a salir del diagrama de árbol y fíjense que aquí tenemos probabilidad total aceptable y probabilidad total no aceptable. ¿De dónde va a salir la aceptable? De la suma de todas las ramitas que sean aceptables. Entonces, por ejemplo, en el nivel alto, la primera ramita de lo aceptable, fíjense que aquí dice aceptable, es esta. Entonces, probabilidad total, este valor más ahora lo aceptable pero de nivel medio. Entonces, aceptable de nivel medio, 0,47, más, y ahora lo aceptable, la ramita de aceptable de nivel bajo, que sería 0,18. Y le damos Enter y da 0,65. La probabilidad total de aceptables. Hacemos lo mismo, pero ahora con las ramitas de los no aceptables. En este caso sería 0,23 más 0 más 0,12. Le damos Enter. Y fíjense que esta probabilidad, si ustedes observan, probabilidad total aceptable, 65 entre 100. Probabilidad total no aceptable, 35 entre 100, que es este valor. Y en total nos da el 100%, o sea, 1 acá como probabilidad. ¿Sí? Tiene sentido, o sea, vamos bien, porque coincide con los valores de nuestra tabla. Ahora, para el teorema de Bayes, entonces lo que vamos a hacer nosotros es dividir estos valores en la probabilidad, depende de cómo sea la ramita. Si es aceptable, por ejemplo acá, como viene de lo aceptable, entonces en el teorema de Bayes sería igual dividir la probabilidad conjunta, como esto viene de la ramita de aceptables, en la probabilidad total aceptable. Damos Enter, nos va a dar 0. ¿Por qué hacemos eso? Miren en la fórmula. Dividimos en la sumatoria de la probabilidad total. ¿Sí? Que esa fórmula tan fea que se ve ahí es este valor, la suma que hicimos. Ahora, aquí vamos a hacer igual 0,23 dividido, pero en este caso, como viene de los no aceptables, entonces dividimos en 0,35 y nos da 0,66. Ahora aquí hacemos igual 0,17, que es la probabilidad conjunta, dividido, como viene de los aceptables, en 0,65. Y ahí tenemos 0,72. Ahora aquí igual, este 0 dividido, viene de los no aceptables, entonces en 0,35. Igual. Aquí entonces igual 0,18 probabilidad conjunta, viene de los aceptables, entonces dividimos, perdón, en, aquí hice algo mal porque no lo mencioné, acá, dividido en los aceptables, y ahí tenemos la probabilidad, el teorema de Bayes, y aquí finalmente igual la probabilidad conjunta dividido, como hablamos de los no aceptables, listo, los no aceptables.
Y ahí ya tenemos nuestro resultado. Vamos a responder la única pregunta que nos hicieron, porque aquí hay varias probabilidades de este tipo. Entonces nos dice, de los aceptables, ¿cuál es la probabilidad de que sea nivel medio? ¿Sí? Entonces, de los aceptables, nivel medio. Entonces, nivel medio, aceptables. Vamos a mirar los aceptables nivel medio. Estos son los aceptables de nivel medio. 0.72. Esta casilla. Entonces aquí, pues en este espacio lo único que hago es seleccionar el valor, le doy Enter, 72.31%. Eso es lo que me está diciendo. Nos podrían preguntar también, incluso por aquí, de los... Profe, una preguntita. ¿Sí? Profe, era para saber su merced cuándo sube las notas. La otra semana ya iniciando, tipo lunes ya están las notas. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Profe, yo le dejé un mensaje que ahí en el chat del grupo de acá de Teams, que me envió la mamá de la compañera Tatiana Díaz, que no se pudo conectar porque no hay luz y no hay pues internet. Me toca mirar el video entonces y que se ponga el día. Entonces, Sí, el enlace. y dijo que creo que también le respondieron el Q10, algo así. Ahí yo le reenvié el mensaje, mejor dicho, profe. Ahorita no he mirado el Q10. Ahorita más adelante lo miro y respondo. Vale, profe. Bueno, entonces aquí tenemos otra probabilidad usando el teorema de Bayes. Dice, de los altos, ¿cuál es la probabilidad de que sea no aceptable? De los altos que sea no aceptable. ¿Cuál creen que sería? ¿Qué dato debo seleccionar? 0,66. 0,66. De los altos, no aceptable, vengo por toda esta ramita hasta el final. Entonces sería 0,66. Que en este caso, aquí, la vamos a expresar como porcentaje. Listo. 65.71 aproximadamente 66%. Entonces fíjense cómo a partir todo esto, a partir de la tabla de contingencia. O sea, si no podemos hacer la tabla de contingencia y darle estos valores, pues chao probabilidades. ¿Sí? Nos toca hacer eso a mano. Entonces, créanme que lo que hemos hecho en 1 hora y media, más o menos, 1 hora y 15, que es resolver a partir de un conjunto de 100 datos, calcular muchas probabilidades. Si estuviéramos sin la herramienta de Excel, llevaríamos 1 hora y media y ustedes estarían por acá, terminando esto. Terminando estos datos porque estarían contando estos decimales, o sea, mirando los decimales, aquí, ¿será aceptable o no aceptable? Entonces empiece, hágale, aceptable, no aceptable, aceptable, no aceptable. Y vaya, revise, por si acaso, porque donde un solo dato quede mal, nos daña todo. Ahora pongámosle el concepto. Ah, si está entre estos intervalos, entonces miremos si es bajo, medio o alto. Y empiece a señalar, los 100, solo con 100 datos. Estaríamos todavía en esta parte. Y si ya nos hubiera rendido y hubiéramos terminado estas dos casillas, ahora hagamos la tabla. Entonces empecemos a mirar, ay, ¿cuántos aceptables altos hay? Empieza a mirar, aceptable alto, aceptable alto, aceptable alto. Ya por acá todavía no ha llegado ninguno. Entonces aceptable alto y me voy a dar cuenta después de hacer todo esto que aceptables altos no hay. Entonces 0. No aceptable, aceptable bajo. Entonces aceptable bajo y empiezo. Aceptable bajo 1, aceptable bajo 2, aceptable bajo 3, aceptable bajo 4 y así hasta que me dé los 18. Es decir, hacer todos estos conteos son muy aburridores. Aquí llevaríamos, créanme que nos gastaríamos más de 2 horas solo en esta parte. Y después de eso, ahí sí arranque a hacer las probabilidades.
Y las probabilidades sin Excel, es decir, sin la tablita aquí con los datos, pues estarían ustedes dividiendo, haciendo la división de cada uno de estos, y cuando lleguen al teorema de Bayes, pues sería aún peor porque estarían haciendo estas multiplicaciones, estas divisiones, esta sumatoria que aparece en la fórmula con la calculadora científica y estarían demorando. Y quizás estos resultados no serían tan precisos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos los datos de la calculadora, a veces no escribimos todos los decimales, mientras que Excel acá está recogiendo toda la información, muchachos. Entonces, pues hoy no han preguntado mucho, asumo que todo está muy claro. La actividad que ustedes van a tener que desarrollar es esta. Ustedes van a tener un conjunto de, en este caso, son unas calificaciones. ¿Sí? Aquí tienen unas calificaciones, fíjense que son 308 datos más o menos. Tienen que hacer el conteo. Estas son las calificaciones de un grupo de estudiantes en fundamentos de matemáticas. Y nosotros sabemos que el valor mínimo de aprobación es 3 y el máximo es 5. O sea que aquí ya pueden construir el máximo y el mínimo aceptable. Van a tener que construir de nuevo la toma de decisión y de concepto. En este caso, la toma de decisión pues va a tener dos ítems, dos criterios, y uno es aprobó y el otro pues no aprobó. ¿Sí? Porque estamos hablando de la aprobación. Y para el concepto, entonces si la nota es alta, media o baja, ¿listo? Y con eso van a elaborar la tabla de contingencia, y además de la tabla de contingencia, van a construir, ¿sí? Van a escribir 3 eventos que consideren que sean imposibles de esa tabla, y de ser posible, eventos que sean seguros. Si no, entonces tienen que escribir por qué no son seguros. Y en cada una de estas pestañas, pues está la actividad, por eso van a tener 2 semanas para eso, para que vayan revisando sobre todo los conceptos, porque más allá de los datos, las conclusiones. Entonces en la primera pestaña van a tener, miren que ahí les doy la plantilla similar, pero van a tener que construir acá, en esta, calcular 5 probabilidades de eventos simples y concluye a partir de cada uno. ¿Qué es la conclusión? Entonces, yo vengo acá y miro, entonces aquí al frente debo escribir la probabilidad de obtener una masa aceptable. Entonces, hay una probabilidad de 65% de seleccionar de manera aleatoria una masa aceptable. Listo. Eso es a lo que se refiere con concluir. Aquí van a construir 5 probabilidades de eventos simples. Van a construir 5 probabilidades, así como estas, de compuestos, ¿sí? Pero obviamente tienen que quitar esto. Yo aquí en esta plantilla no les quité esta parte de lo de obesidad. Ustedes ya la tienen en la plataforma, pero pues obviamente tienen que cambiar los datos por lo que aparece. Aquí sí tienen que calcular 5 probabilidades de eventos mutuamente excluyentes y también concluir. Calcular 5 probabilidades de eventos mutuamente no excluyentes y concluir. Entonces, quitar estos datos también. 5 probabilidades condicionadas también. Y tienen que construir el teorema de Bayes, ¿sí? Todo el diagrama de árbol, y aplicar el teorema de Bayes para calcular todas las probabilidades que puedan. Entonces, por ejemplo, para alto, para medio, para bajo, para aprobados, para no aprobados. Esas 5 las van a construir a partir de los datos seleccionados. Esa sería la actividad que van a presentar en 15 días. En 8 días yo voy a hacer un ejercicio en donde los voy a ir llamando aquí por la plataforma y les voy a ir haciendo algunas preguntas. Voy a hacer un control de lo que hemos visto hasta el momento, pues para verificar antes de esa evaluación final, que ya es 20 días más o menos, casi un mes, para ir verificando cómo han desarrollado esto, porque pues ya realmente lo que queda del curso es muy poco. Entonces tendríamos que empezar a mirar
esos elementos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces nos vemos en 8 días. Ya pueden revisar en la plataforma, en Q10, que ya están estos elementos de pues, los archivos para ir desarrollando la actividad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, profe, gracias. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego, profe.